Buenas tardes, me alegro mucho de poder estar aquí con vosotros después de 12 años de no haber visitado esta congregación. Hoy hacíamos cuentas con vuestro pastor y nos parecía increíble que había pasado tanto tiempo. Casi es vergonzoso que hayamos dejado pasar tanto tiempo, pero aquí estamos, después de varios meses de organizar y de preparar esta cita. Hoy hemos venido y queremos compartir este rato con vosotros. Gracias por la invitación, la verdad que es un privilegio y es un privilegio poder servir al Señor. Quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones. En primer lugar, venimos de Argentina, Olga y yo, pero yo no vengo de Buenos Aires. Yo vengo de un lugar más bonito de la Argentina. Yo vengo del norte de la Argentina, de una provincia pequeñita que se llama Misiones. Así que cuando a mí me preguntan, ¿has venido de Argentina como misionero? Yo le digo, sí, porque nací en Misiones y soy misionero por nacimiento, pero no por la misión de ser misionero, sino que vinimos a buscarnos la vida aquí a España hace casi 30 años. El Señor nos abrió la posibilidad de venir a trabajar laboralmente aquí y es lo que estamos haciendo en todos estos años. Lo que no nos había dicho el Señor cuando nos trajo de Argentina es de que en este lugar estaba preparado también para pastorear una iglesia. Y tenemos el tremendo privilegio, el honor de poder servir junto con mi querida esposa durante ya van a ser 19 años en la obra del Señor, pastoreando una congregación que con sus más, con sus menos, Dios ha ido bendiciendo, creciendo. Hoy la iglesia de Altea es una iglesia bastante consolidada por la gloria del Señor, y como dijo mi querida esposa, vuelvo a repetir mi querida porque es mi querida. Llevo 40 años casada, más de 40 años casado con ella, y estoy cada día arrepintiéndome de no haberla conocido antes y de haberme casado antes con ella. Pero tenía 20 años y era muy jovencito. Llevo así 40 años, hicimos en octubre, felizmente casados y sirviendo juntos en la obra. Y una de las cosas que necesito aclarar también, lo que se ha dicho en la presentación de algunas responsabilidades que uno tiene en la obra del Señor. Es un privilegio poder servir al Señor. No me gustan los títulos para nada, no me representan, no me significan para nada, pero sí la voluntad de poder estar trabajando en los caminos del Señor siempre fueron para mí tremendamente importante. En la iglesia donde yo me convertí, yo me crié en un hogar cristiano, conocí al Señor desde pequeñito, iba a la escuela dominical, o sea que no a los 17, sino que desde mi cuna prácticamente he conocido al Señor. Pero allí a los 13 años falleció mi padre y mi madre quedó viuda conmigo, con el muchachito de 13 años, sin saber muy bien qué hacer, y empezamos a ir a una iglesia pentecostal en aquel entonces. Y ahí fue donde yo conocí verdaderamente lo que era el nuevo nacimiento, lo que estaba explicando mi esposa de aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de la vida. Eso yo lo conocí a los 13 años, poquito tiempo después me bauticé y estuve fielmente sirviendo y siguiendo al Señor en esa iglesia. Y como jovencito y en los veranos no sabías qué hacer, la iglesia tenía un pequeño jardín adelante, bueno, tan pequeño no era, pero había un pedazo de jardín adelante, en una tierra donde llueve mucho y donde hace mucho calor y las malas hierbas y las hierbas crecen un montón. Así que el pastor me preguntaba, el sábado, ¿puedes venir a cortar el césped? Y yo siempre tenía esta respuesta en mi boca, era, ningún problema. Y hace algunos años atrás visité de nuevo la iglesia, ya han pasado unos cuantos años, y yo ya ni me acordaba de esa frase, pero cuando estuve de visita, el pastor me dio la bienvenida y me dijo desde el frente, Raúl, ¿sigues siendo el mismo de ningún problema? Y me vino a mi corazón ese pensamiento, digo, de verdad, si para servir al Señor no tiene que haber ningún problema, es un privilegio. Así que esas responsabilidades son porque no hay ningún problema para servir en la obra del Señor. Y yo te invito a ti,
que amas al Señor, seguro, porque si estás un día lluvioso como hoy, que encima nos han cambiado la hora, nos han robado una hora de dormir, y estás aquí, es porque tienes ganas de servir al Señor y de seguir al Señor, ¿verdad? Así que yo te invito a que ningún problema en echar mano a lo que Dios te pone por delante. Esto no tiene nada que ver con la predicación, esto es simplemente la presentación. Y te voy a invitar a que te pongas de pie allí donde estás. Y vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón pueda realmente ser la palabra que cada uno de nosotros necesitamos escuchar en esta tarde. Este es un momento donde se transforma, después de estar alabando y bendiciendo a nuestro gran Dios, en un momento donde necesitamos estar abriendo nuestros oídos, nuestra mente, nuestro pensamiento para recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. Yo, en primer lugar, podéis tomar vuestros asientos. Seguramente que en más de una oportunidad has estado caminando en tu diario vivir y las cosas se han torcido un poco, se han puesto difíciles. Seguro alguien está aquí y no tiene ningún problema. Si alguien está aquí y no tiene ningún problema, que levante la mano. Ahí hay uno sin problema. ¿Ningún problema? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en nuestro diario andar, ¿verdad? Se nos presentan algunos problemillas, algunos problemas pequeños, otros más grandes. Pero tenemos un riesgo en nuestro caminar. Me parece que no es un problema de la iglesia esta, pero por las dudas lo voy a decir. Tenemos el riesgo de que cuando estamos caminando y las cosas se nos pueden poner complicadas, hacemos nuestro el dicho ese de todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces nos ponemos a mirar para atrás y decimos, ay, ¿te acuerdas? Qué buena época aquella. ¿Te acuerdas de esos momentos tan... Ay, si nos volviera al pasado. Y mirar para atrás es una trampa que el diablo quiere poner en nuestras vidas, porque Dios nos invita a mirar para adelante. ¿Sí? Acompáñame, si has traído tu Biblia, a leer en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías es uno de los profetas, uno de los 4 profetas mayores, porque sus escritos son largos, amplios. Y quisiera que me acompañaras leyendo Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, y veamos lo que la palabra de Dios dice a través del profeta Isaías. Ahora les voy a explicar alguna cosita acerca de el escritor de estas palabras para tomar un poco de idea y ver cómo podemos hacer nuestra, cómo podemos aplicar esta palabra a nosotros mismos. ¿Lo tenéis? ¿O no habéis traído la Biblia? Pero se está proyectada aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y el versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me quedo con el versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, dice el profeta al pueblo de Israel en aquel entonces. El profeta Isaías fue un profeta que estuvo hablando la voz de Dios durante un largo periodo de tiempo al pueblo de Israel, en un momento muy especial. Un momento donde el pueblo de Israel había entrado en una decadencia moral y espiritual. Y a causa de su decadencia, su dejadez, de su abandono de seguir las cosas de la fe. Y aquí tenemos una lección para nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros abandonemos en ningún momento el camino de la fe. No estemos titubeantes, estemos comprometidos con las cosas de Dios. Pero el pueblo de Israel en este
periodo de tiempo que le tocó hablar a Isaías, entró en esa decadencia, en esa dejadez de obediencia a lo que Dios había establecido como pauta. Y como castigo venía una condenación y ese pueblo había estado mirando cosas del pasado, inclusive estaba añorando. Y es por eso que Isaías dice, no os acordéis de las cosas del pasado. Isaías fue un profeta que no solamente trajo palabra de Dios al pueblo de Israel, sino que fue también un asesor político, ya que la situación política de los reyes que estaban gobernando el pueblo de Israel estaban en decadencia y él intervino de una manera muy directa en una consejería y en un asesoramiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque los voy a llevar a pensar en la importancia que tiene de estar sabiendo el tiempo que vivimos y lo que Dios quiere para nosotros. Veo que aquí tenéis una maqueta. Supongo que esto es el nuevo proyecto de la nave, ¿no? Pues claro, los que venimos de afuera no sabemos de qué se trata esto. Así que veo aquí una maqueta y no sé, me decían de que 2030 y 2036 por ahí, esos son los planes humanos. ¿Cuáles son los planes de Dios? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Pues tal vez a través de la palabra de hoy podamos cobrar ánimo para que este proyecto no sea en el 2036. Pero al principio empieza en conocer cuál es nuestra situación actual y no estar añorando cosas del pasado. No estar mirando con cierta tristeza, decir, ay, es que los pastores nos están metiendo en un lío, nos están metiendo en un proyecto que, ¿será de Dios? ¿Será que Dios está avalando esto? ¿Será que Dios está proyectando, está haciendo suyo esta visión o es solamente idea humana? A veces podemos llegar a pensarlo, ¿verdad? Y miramos para atrás y decir, ¿y vale la pena meterse en todo eso? Mejor no nos movemos. Estábamos mejor antes, cuando éramos menos, tal vez era más fácil. No había todos los jaleos, ¿no? ¿Sí? Es que los pastores que a veces queremos que nuestras congregaciones crezcan. Y cuando vienen, aumentan los problemas también, las dificultades. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Ay, sí, venga. ¿Sabe? Es que yo tengo esto. Y tenemos que orar, ministrar, hablar. Y es el trabajo. Pero es un desafío de fe. Y ningún problema para servir. ¿Amén? Ningún problema. Así que aquí hay un proyecto y yo quiero animar por este proyecto porque estoy seguro de que Dios tiene grandes cosas para este lugar. Hice mío el mensaje que tenéis aquí atrás. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Y si la voluntad de Dios está avalando esto, no abandonará la gracia de Dios en ningún momento. Si miramos atrás, cuando nuestro presente tiene desafíos o problemas, nuestra alma, nuestro espíritu se va a amargar, se va a angustiar. ¿Lo has pensado alguna vez? Porque podríamos sentarnos en nuestra casa y decir, ay, antes era mejor, yo no tenía estos problemas. Pero va a venir inmediatamente una angustia en nuestro corazón, un agobio que no viene del Señor de ninguna manera. El Señor no avala eso. O sea que si miramos para atrás, inevitablemente estamos desobedeciendo la voz de Dios. Y en esta tarde y en este lugar, Dios nos dice a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar y a cada uno de los que estamos aquí, toma el lugar donde estás y mira para adelante. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. ¿Y sabes cómo sigue? Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Ah, lo sabéis. Pues entonces habrá que ponerlo en práctica. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Amén. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que fortalecernos en el saber de que somos hijos de Dios. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años fue una sangre que sirvió para limpiar toda nuestra maldad. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, he aquí, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Si nos atamos a nuestro pasado, nos anclamos a un lastre que nos va a condenar de por vida. Pero el Señor Jesús ha liquidado, ha olvidado, ha machacado todo nuestro pasado que nos condenaba y nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nuevos completamente. Y por eso los cristianos hablamos del nuevo nacimiento, porque de verdad hemos nacido de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo, Dios está preparando cosas nuevas, porque el mismo versículo lo dice. He aquí las cosas viejas, las experiencias viejas pasaron y hay nuevas cosas. ¿Lo crees? Dios tiene nuevas cosas. No sé cuánto tiempo llevas conociendo al Señor. Tal vez algunos meses, algún año, algunos años, muchos años. No importa, porque aún habiendo conocido muchos años al Señor, hay momentos donde las circunstancias del tiempo presente nos nublan la posibilidad de vislumbrar esta promesa que el Señor nos hace. Y aún habiendo caminado con el Señor, vienen a veces tormentas tan fuertes que debilitan nuestra seguridad y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y en esta tarde no debemos permitir de ninguna manera que el diablo nos ataque, nos sujete de alguna manera a nuestro pasado, porque Dios lo ha hecho todo nuevo y está caminando con nosotros. Si la voluntad de Dios nos lleva a un lugar, su gracia no nos va a abandonar. Dice también la Biblia, otro versículo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo conoces este versículo? Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Hemos sido creados para hacer buenas obras en el Señor. ¿Qué significan las buenas obras? Buenas obras significa caminar simplemente en obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice, para lo cual hay una llave, una necesidad, y es la de conocer la palabra de Dios para ser obedientes. Por eso, cuando más conozco a la palabra de Dios, más puedo obedecer, más me meto en los proyectos de Dios y más experimento las nuevas obras. Me encantó la presentación de la reunión, del culto, que se dio el informe. No estaba acostumbrado de que se empezara un culto con informes, pero ahí estaban varios proyectos y se desafían a la oración, a un retiro también, a proyectos que hacen que nuestra vida espiritual pueda crecer. Ay, que el Señor nos anime, nos ayude a no abandonar el camino hacia adelante con el Señor y caminar tomaditos de la mano del Señor Jesús hacia los proyectos y las metas, las buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Hay muchas personas que tienen dificultad para vivir esta experiencia del nuevo nacimiento porque no son capaces de olvidar su pasado. Y aquí tengo que decir al respecto que cada uno de nosotros vivimos un pasado, unas experiencias que nos han marcado, nos han dejado huella. Y es inevitable de que esa marca la llevemos en nuestras vidas. Hay situaciones que realmente son
dramáticas, porque hay personas que su trasfondo familiar es un desastre, vienen de contextos tal vez de drogadicción o de adicción o de cuántas acciones haya por allí y conocen al Señor Jesús. Yo no los conozco a vosotros, así que hablo con libertad y no estoy mirando a nadie ni estoy hablando en referencia a nadie. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro bagaje del pasado que nos marca. Yo descubrí, ya había pasado muchos años y como buen argentino, sabéis que los argentinos, una de las cosas que les identifica es que les gusta el fútbol, ¿no? Sí, los argentinos y el fútbol somos más o menos como los brasileños y el fútbol también. Sin embargo, a mí no me gusta para nada el fútbol, así que soy un argentino, como dicen en Argentina, trucho, falso, ¿no? Pero no es tan sencilla la cosa. Yo digo, no me gusta el fútbol y ya está, y punto. Pero después empecé a hacer un análisis de por qué no me gustaba el fútbol. Y en primer lugar no me gusta porque me parece que hoy no es un deporte, sino es un gran negocio. De hecho, hay un montón de gente que se está haciendo la pasta gansa con eso. Y me parece una injusticia de que haya tanta necesidad y se gasten un montón de euros pagando entradas para ver a 22 jugadores, voy a respetarlos, le iba a decir otra cosa, pero 22 jugadores detrás de una cosa que rueda y que se le paguen millones y millones y millones, me parece absolutamente una vergüenza. Pero bueno, así está la cosa, ese es uno de los motivos. Pero el real motivo por el cual a mí no me gusta el fútbol viene de mi infancia y lo conocí muchos años después. Mi padre, cuando yo era muy pequeñito, en aquel entonces no había tele y no había internet, no había todas esas cosas, pero él tenía su radio y los fines de semana estaba el partido de fútbol que se transmitía por la radio. Entonces mi padre se sentaba en la terraza de entrada de la casa con su silla y su radio y él no quería que nadie le molestara porque estaba escuchando el partido. Entonces, él era de familia, yo tengo la mitad de mi familia danesa y la otra mitad alemana. La parte paterna venía de Alemania, o sea, mi padre, mis abuelos paternos eran alemanes y yo las únicas expresiones de alemán que sé son insultos o una frase que decía mi padre con respecto a esto. ¿Alguien sabe alemán aquí? ¿Nadie? Menos mal, entonces puedo hablarlo y no me lo van a corregir. ¿Sí? ¿Tú hablas alemán? Meine Ruhe, ¿sabes lo que significa meine Ruhe? Sí, mi silencio, ¿no? Meine Ruhe. No lo pronuncio tan mal, entonces. La palabra que yo escuchaba a mi padre cuando él estaba escuchando el fútbol era meine Ruhe, mi silencio, mi espacio. Y eso traía toda una distorsión en la familia, porque mi madre no se podía acercar a él porque era un insulto de meine Ruhe, ¿no? Y era un grito. Y yo asocié que el fútbol era un motivo de conflicto en casa. Por lo tanto, el fútbol no me gusta. Y tardé muchos años en darme cuenta, pero eso marcó, en cierta manera, mi tiempo presente de por qué no me gusta el fútbol. Que además está bien, pero que tiene una marca. Y así como esto, cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas que nos marcan, que nos identifican, y podemos mirar nuestro pasado y decir, y es que con lo que he vivido, ¿qué quieres? Pero Dios nos ha hecho libres de nuestro pasado. Dios ha sanado nuestro pasado. Dios ha olvidado nuestro pasado y nos ha salvado y nos ha liberado de ese pasado para que vivamos el presente y el futuro en las manos del Señor. Y yo creo que esto se merece un amén de verdad, porque no puede ser que nuestro pasado condicione nuestro presente y nuestro futuro cuando Él está en las manos de Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo firmemente. No hay cosa del pasado, aún la cosa más aberrante que se pueda haber vivido, que marque de tal manera tu tiempo presente y te condicione el futuro que Dios tiene contigo. Dios ha hecho todas las cosas nuevas. ¿Amén? ¿Lo crees? Es palabra de Dios, no lo digo yo.
Y necesitamos despojarnos de ese pasado, porque si no van a crear inevitablemente marcas que no nos van a permitir avanzar en todo el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nunca hace remiendos. Dios hace las cosas nuevas. Él no pone parches a tu vida. Vienes de un trasfondo de adicciones. Dios no trata de arreglar esas adicciones. Te libera de esas adicciones y te hace libre. Amén. Vienes de un trasfondo de sufrimiento físico por maltrato o por lo que sea. Dios sana esas heridas y te hace una nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Debemos creerlo porque si no condicionamos nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios hoy nos dice, no mires para atrás, mira para adelante. En la Biblia hay algunos personajes bíblicos que a mí me gustan como ilustración. Y mencionando estos personajes bíblicos, puedo pasar a la segunda parte de lo que quiero expresar esta tarde. No solamente que no debemos mirar atrás, sino que al no mirar atrás nos extendemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y uno de estos personajes es Abraham. ¿Conocéis a Abraham? ¿Sí? ¿Sabe Biblia? Bien. Abraham, uno de los grandes patriarcas. Un día Dios se acercó a Abraham y le dijo, Abraham, tenía el nombre corto todavía, Abraham, dijo, mira, deja tu tierra y tu parentela. Y atento, ¿sabes lo que le dijo Dios? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué son las parentelas? La familia, ¿no? Y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le hizo caso, parcialmente. Él deja su tierra, pero pasa a mitad de camino y se consigue, yo digo, parecía una pegatina, ¿no? A Lot. Se le pega ahí a Abraham y a partir de ahí, él deja tu tierra, es una realidad, pero la parentela. Y ese pasado, eso fue una marca en la vida de Abraham. Y él camina y va viviendo experiencias, Dios lo lleva a la tierra prometida y tal, pero siempre tenía a la pegatina Lot, pegada allí. Y Lot, como estaba pegado al varón de Dios, aquel que estaba siendo obediente a Dios, Dios estaba bendiciendo su camino, lo bendice a Abraham, pero bendice la pegatina también. Y lo bendice a Abraham y a Lot. Y en esa bendición se encuentran con que había conflicto. Los animales de Abraham se comían el pasto de los animales de Lot y viceversa. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, hasta aquí llegamos, chicos. Hasta ahora te tuve a ti pegadito a mí, pero ahora hay que dejar el pasado y hay que mirar hacia lo que Dios nos dice. Así que vamos a ser sabios. Conocéis la historia, ¿no? Y le dice, mira, coge tu gente y tu ganado y vete para una parte que tú elijas. Y yo tomaré mi ganado y mi gente y me iré para la otra parte. Y entonces Lot, que no era ningún tonto, dice, si Dios me ha bendecido hasta ahora y ahora me tengo que separar del tío Abraham, yo quiero elegir la mejor parte. Y levanta la vista Lot y dice, el valle, verdecito, con agua, así. Estaban las maripositas volando. Dice, esto es un oasis y el paraíso está ahí. Dice, tío, que me voy con los animales para allí. ¿Conocéis la historia? Yo la estoy haciendo así un poquito más bonita para que se rían un poquito. Si no, parece todo muy serio, ¿no? Pero las historias bíblicas nos enseñan mucho. Y yo pienso de que debe haber mucha gracia también por allí. Porque Dios estaba diciendo, Abraham, por fin, aleluya, este es mi hijo, seguro. Y entonces, sí, porque a continuación, cuando Lot coge su gente y todo eso, Abraham
Se para allí y Dios le dice, Abraham, levanta tus ojos y mira, todo lo que tienes al norte, todo lo que tienes al sur, todo lo que tienes al este y todo lo que tienes al oeste, será para ti. Bendición, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo crees? Yo lo creo. A Abraham de golpe se le abría un panorama que parecía, se había quedado con la peor parte de la cosa. ¿Qué haces tú cuando estás viviendo situaciones que ves que no está cuadrando con lo que Dios ha establecido para ti? Por ejemplo, Dios te está diciendo de que arregles una situación y en ese arreglo de la situación tomas una decisión que no te favorece. Te quedas con la peor parte de la tarta. ¿Me estoy haciendo explicar? Hay situaciones familiares, mira, hay conflictos, por ejemplo, entre dos personas y tienen que quedarse cada uno con uno de los coches porque si no hay problemas familiares. A ver, yo me llevo, y elige tú, y yo me llevo el Porsche. Y tú te quedas con la furgoneta esa que tiene la rueda pinchada. Y bueno, es la peor parte, ¿verdad? Abraham se quedó con la peor parte. Pero cuando tomamos las decisiones conforme a lo que Dios quiere, cuando las tomamos bajo la voluntad del Señor, la gracia de Dios sobreabunda sobre nosotros y nos bendice. Tardará un día, una semana, un mes, un año, pero vendrán las bendiciones. Si yo no tengo tiempo, pero tendría un montón de experiencias vividas a lo largo de mi vida, donde aún quedándome con la peor parte, Dios se encargó de bendecir de una manera, ¿verdad, Olga? Si contáramos las historias, madre mía. Tenemos un bagaje, así que no estoy hablando de tonto aquí, estoy hablando por experiencias propias y no quiero meterme en ninguna de ellas porque nos va a llevar un rato. Pero les puedo decir, les puedo garantizar de que cuando elegimos seguir obedientemente a Dios y renunciamos a las cosas que nos atan, que nos condicionan, Dios se encarga de bendecirnos y nos hace como Abraham. Levanta tu vista y mira para adelante, todo eso te lo daré a ti. Y Dios no es un Dios que trapichea con nosotros y que dice, dame y yo te voy a dar, yo vengo al culto y entonces te bendeciré. No, nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios y Él se encargará de bendecirnos. Abraham en ese momento toma la decisión de ser obediente a Dios y desprenderse de su familia. En ese momento recibe la bendición, la promesa. Fijaros lo que le pasó a Lot. Lot se fue ahí a Sodoma y Gomorra, va a ser destruida y es destruida. ¿Y qué le pasa a la mujer de Lot cuando salen huyendo? ¿Alguien sabe lo que le pasó a la mujer de Lot cuando salían de Sodoma? ¿Por qué se transformó en una estatua de sal? Porque miró atrás. No hay que mirar atrás, hay que mirar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Si no, nos convertiremos en estatuas, no de sal, sino estatuas. Estatuas. Pero Dios quiere seres vivos, viviendo las experiencias que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo quiero ser el Abraham del tiempo presente. Es necesario olvidarnos, y no nos vamos a olvidar, sino que nuestro pasado estará presente. Yo me acuerdo lo de mi padre, pero lo de mi padre no me hace daño. Por lo tanto, es una cosa olvidada del pasado, que al tiempo presente me es una anécdota y una experiencia. Las cosas del pasado debemos olvidarnos en el sentido de que no nos hagan daño, sino que sean experiencias que nos edifiquen. Tengo aquí unas frases que quisiera leerlas literalmente. Soltar no es abandonar ni olvidar, es simplemente dejar en libertad. Ser y dejar ser sin presionar ni ahogar, no obligar o imponer, mucho menos apegarse a algo que se dice tener o se cree poseer. Es también dejar de abordar la existencia con una mentalidad de que tengo un seguro contra todo riesgo. Por más que quiera controlar el futuro, la vida no es una compañía de seguros. Y no nos ofrece la vida ninguna garantía, solamente cuando caminamos tomaditos de la mano del Señor, haciendo su voluntad.
Y tengo otra frase, si queréis la leo también. Dice, mientras sigamos estancados internamente, nuestra vida lo estará externamente. La única forma de ampliar nuestro conocimiento de la vida es estar dispuestos a profundizar y a extendernos hacia lo que está por delante. ¿Cuál es la experiencia que estás viviendo? ¿Una experiencia de dolor? ¿Tal vez una pérdida? ¿Una economía desastrosa? ¿Una pérdida de trabajo? ¿Una separación? ¿Algo que te está marcando en este momento? Pues déjalo en las manos del Señor. Deja que el Señor te sane y extiéndete a lo que está por delante. De cuántas oportunidades, de cuántas experiencias y de cuántas bendiciones te estás perdiendo porque tu pasado te está molestando o te está estorbando en tu camino. Sigues atado tal vez a algún evento majestuoso vivido, de alguna relación perdida en el pasado, algún recuerdo, alguna historia que ya no se repetirá. Voy a contar una experiencia personal. Tengo a mi hermana que vive aquí en Calpe, cerquita de donde estamos nosotros. Es 12 años mayor que yo. O sea, nació justamente con la diferencia del tiempo que no venimos aquí. Los mismos años. 12 años mayor. Ella estuvo casada, se casó ella en julio y nosotros en octubre. Pocos meses de diferencia, nos casamos en el año 78. Mi hermana en Inglaterra y nosotros en Argentina. Se casó con un hombre 17 años mayor que ella. Y estuvo casada casi 40 años con este hombre. La situación de mi hermana venía, ya les conté algo de mi padre, pues ella, que era mayor que yo, sufrió de una manera muy directa como mujer un desprecio de parte de mi padre en cuanto a que no valía nada, un desprecio como mujer y que la incapacitó a relacionarse de manera adecuada con la gente. Mi hermana sufrió mucho eso de manera muy callada y marcó su presente por esas experiencias. Pero ella se fue a Buenos Aires, estudió y trabajó en el Hospital Británico muchos años y lo único que tenía era trabajo, iglesia, trabajo, iglesia y no tuvo una vida social. Pero un día decidió de salir de la Argentina para buscarse mejor vida y se vino a Inglaterra y ahí conoció al que les digo que era su marido durante casi 40 años, 17 años mayor que ella. Hicieron una relación de pareja extraordinaria. Vivían en el paraíso estos 40 años. Vivieron en Inglaterra y al poco tiempo vendieron todo lo que tenían en Inglaterra y se vinieron a vivir a Calpe. Y allí pasaron, y siempre como hermana, lo lógico que tienes una relación muy cercana. Sin embargo, yo cuando iba a la casa de mi hermana, le digo a Olga, yo me sentía como una visita siempre. Era una visita programada, era para tomar un té, o era para Navidad, o era para alguna celebración de un cumpleaños, pero eran todas citas. Yo nunca sentí ese afecto, porque mi hermana estaba herida de su pasado por la falta de afecto, pero había encontrado en su marido aquel compañero ideal que venía a suplir esa carencia. Y tuvieron una economía saneada y tuvieron una relación espectacular y mi cuñado durante estos 40 años la hizo vivir en el paraíso. Hasta que hace año y medio mi cuñado falleció. Claro, era mayor que ella. Y los primeros meses parecía que todo estaba bajo control porque había trámites, había cosas, pero cuando pasó eso, mi hermana se hundió en un pozo y volvió su pasado de hacía 50 años. Vino. Ella es cristiana, estoy hablando como una mujer que conoce a Cristo. No estoy hablando a alguien desconocido. Ella conoce a Cristo, va a la iglesia, pero durante esos años, casada también, no fue fiel, comprometida con una iglesia, con ningún problema. Ella no
Ella iba a la iglesia, iba a una iglesia inglesa porque como su marido hablaba inglés y bueno, toda una historia. Pero al morir volvió los fantasmas del pasado. Y llevo este tiempo, este último año, haciendo terapia, no de pastor, sino de hermana, para tratar de enseñarle a mi hermana que esos fantasmas del pasado tienen que desaparecer y que Dios tiene un plan y un futuro para ella. Es una cosa muy difícil. Tuve una experiencia ahora en el mes de febrero muy fuerte con ella. Y ella me acusó de algo. Y yo le dije, pero de la misma manera que tú me estás acusando, yo también me he sentido dolido por una situación personal. Y ella se largó a llorar y me dice, es que no entiendo nada. Digo, es que la vida ha cambiado y ahora han resurgido esos fantasmas del pasado de papá. Pero hoy es hora de cambiar. Y gracias a Dios, vemos en las últimas, desde febrero para aquí, está dando pasos para adelante. Pero su pasado la está condicionando de una manera terrible. Y muchas veces situaciones del pasado nos condicionan para avanzar, para mirar para adelante, para caminar hacia lo que Dios tiene. Se va pasando el tiempo, ¿no? No hay reloj aquí, o sea que me dicen que no hay ningún problema. Hasta medianoche tienen tiempo, ¿no? Sí. Quisiera... todo esto es muy teórico, todo esto está muy bien. Hasta podrían decir, pues mira qué interesante, cómo tenemos que romper a nuestro pasado y mirar para adelante. Pero tal vez cuando salgas por esa puerta te digas, ¿y cómo lo hago? Así que ahora te voy a dar algunas herramientas para trabajar sobre ellas. Algunos consejos, no herramientas, algunos consejos. La primera cosa que tengo anotado aquí y que quiero compartirlos es que si estamos en esa situación, nos identificamos con lo que estoy hablando, grande o pequeño, la primera cosa que debemos hacer es reconocer esa situación. Parece tan tonto como esto, pero muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir por inercia que no nos damos cuenta de la necesidad de que tenemos de cambiar algo. Así que la primera cosa es hacer un autoanálisis, un examen de nosotros mismos y evaluar si hay algo de nuestro pasado que necesitamos cerrar. Es probable que casi todos encontremos algo de nuestras vidas que necesita ser tratado y trabajado de una manera especial por el Señor. Así que el primer ejercicio para que esto funcione es saber la necesidad que tenemos, reconocer de que necesitamos cerrar algo, que hay algo que nos marca. Puede ser al papá que gritaba el Meine Ruhe por el fútbol, o puede ser una situación mucho más seria. Pero hagamos un análisis, y no importa si llevas 40 años en el Evangelio, puede ser que hayas vivido 40 años con ese lastre. Mi hermana vivió 40 años casada sin darse cuenta, hasta que falleció. Y a veces cuando las cosas se tuercen es cuando nos damos cuenta de la marca que llevábamos puesta, de la pegatina de Lot pegada que nos está lastrando y que no nos está permitiendo lanzarnos a toda la bendición del Señor. Así que el primer ejercicio es aceptar o reconocer o ver, analizar de que hay algo para cerrar. La segunda cosa es fácil decirla y muy difícil de hacerla. La segunda cosa es necesitamos pedir y dar perdón por la situación. Si es algo personal, si es algo familiar, si es alguna relación que nos ha marcado, seguramente habrás escuchado alguna vez esta frase, a este no le perdono en mi vida. ¿Lo habréis escuchado en alguna vez? Eso es imposible de perdonar. Sin embargo, la llave más poderosa que Dios nos ha dado para sanar heridas del pasado es el perdón. Y necesitamos trabajar sobre ello. Hay cosas que nos van a costar muchísimo pedir perdón. Por ejemplo, les puedo poner un caso. Un padre que ha violado a su hija
Si esa hija conoce al Señor y quiere sanar su pasado, es muy difícil de que esa hija perdone a su papá, o a su tío, o al que le haya violado. Sin embargo, la única llave para sanar ese pasado es perdonar. Aunque cueste. No es fácil. Perdonar no significa decir que no ha existido. La realidad ha existido. Pero necesitamos sanar para poder crecer. Y para poder sanar necesito decir, esa situación fue muy dolorosa, me ha quebrado mucho, pero hoy lo pongo en las manos del Señor. Pido perdón y que no me duela más. Y el Señor a través de su Espíritu Santo traerá perdón, traerá paz y traerá libertad a nuestras vidas. Muchas veces hemos hablado con personas y una de las cosas que surgen a veces en la administración, hay cosas que marcan del pasado y el consejo siempre es el mismo. Perdona. Pero yo, ¿cómo voy a perdonarlo? A veces, inclusive, la persona como tal ha fallecido, ya no está, no importa. Necesitas pedir perdón porque eso trae sanidad al alma. Así que reconocer, pedir perdón sería la segunda llave o herramienta. La tercera, esta podría resultar un tanto extraño, y es estar agradecidos sin culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Las experiencias del pasado son experiencias que nos permiten crecer. Ahora, si yo vivo quejando, es que también aquella vez la que me hicieron, esa sí que fue dolorosa. Y si eso, yo digo, Señor, gracias por haber vivido esa experiencia, porque eso me enseñó cómo no tropezar en la misma piedra. ¿Qué actitud diferente? Esa quejabanza, que también el gobierno que me quitó la casa, y no lo perdonamos, es que tenía la hipoteca, lo tenía todo bien, vino la crisis y que el gobierno pues tal vez Dios ha hecho una enseñanza espectacular en tu vida de ser buen administrador y decirle, Señor, gracias, porque esto me enseña a mí que necesito ser cuidadoso con mis finanzas. No sé, estoy poniendo ejemplos que tal vez no sea adecuado, pero quiero que penséis un poquito la necesidad que tenemos de, Señor, gracias por las experiencias del pasado. Yo siempre digo, sé muchas cosas de haber estudiado y de estudiar la Biblia de manera regular a lo largo de mi vida, pero creo que sé más por las experiencias vividas que por lo estudiado como teoría, ¿o no? ¿Cuántas experiencias nos permiten no meter la pata 2 veces? Y muchas veces vienen a la iglesia y nos comentan alguna cosa y decimos, yo ya lo conozco por dónde va. Y dice, sí, hermano, ay, qué bien, bienvenido, siéntese ahí. No, pero yo vengo porque el Señor me... Usted siéntese ahí, hermanito, sí, vamos a... No, pero... Y ya le estás oliendo, anda. Si uno, ¿no dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo? Así que las experiencias nos edifican. Dale gracias a Dios por lo que has vivido. Sea bueno, sea regular o sea malo, dale gracias. Porque eso nos enseña, nos ayuda a crecer, a ir para adelante. La otra cosa, y esto es muy importante, es la necesidad que tenemos de donde estamos, limpiarlo, moverlo a ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder proyectarnos, extendernos a lo que Dios nos da, necesitamos a veces cambiar las situaciones del tiempo presente. Por ejemplo, una persona que ha sido alcohólica, que ha estado atado a la bebida, no puede seguir estando en el mismo círculo de sus amigos de juerga, porque inevitablemente lo van a llevar a beber de nuevo. ¿Me entienden? Entonces hay necesidad de mover ese espacio, de cambiar de amistades. En otras, el círculo familiar donde estamos puede ser
un lugar tóxico para nuestras vidas. Eso no quiero decir que se escapen de casa, quiero aclararlo bien, pero sí tenemos necesidad de poner espacios, de limpiar nuestro espacio para proteger nuestras vidas, para poder proyectarnos. Porque si yo pretendo ser libre de algo del pasado y sigo estando en el mismo sitio, sigo caminando en la misma senda, inevitablemente me van a venir los fantasmas del pasado y me van a atacar. Así que necesito limpiar ese espacio y necesito caminar. ¿Vale? Muy bien, entonces ahí tenemos una cosa más. Y la última que quiero decir de estos procesos es que en muchas circunstancias, no en todas, pero en muchas, es necesario pedir ayuda. La ayuda es algo vital. ¿Qué pasa si tú eres un fiel cristiano? Ahora le voy a hablar a los hombres, sobre todo. Tú eres un fiel cristiano, tienes tu familia, pero en tu casa por las noches coges la tablet y ves esas fotos de... Ya sabes de qué te hablo, ¿no? Páginas pornográficas, ¿no? Dice, entonces el Espíritu Santo dice, eso no está bien. Ay, no, esto lo tengo que dejar. Pero claro, con lo que yo he vivido, esta es la marca. Pues dice, no, lo apago. La noche siguiente, coges la tablet y dice, a ver, ha actualizado la foto. A ver, y estás atado a eso. Y por más que quieras liberarte de ello, es muy difícil. Entonces busca la ayuda de alguien maduro espiritualmente, al cual te pueda aconsejar y le puedas rendir cuentas. Muchas veces es necesario decir, hoy no he mirado, hoy sí, rendir cuentas. La ayuda es vital para poder desprendernos de nuestro pasado y avanzar hacia adelante. Amén, ¿estamos dispuestos a ello? Que Dios nos dé fuerzas para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Decía Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hacía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No seamos como aquellos discípulos que subieron al monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Los discípulos que subieron con Jesús y ahí Jesús se transforma y hay una presencia maravillosa de Dios, el Espíritu Santo derramado en ese lugar. ¿Y qué dijeron los discípulos? Mira Jesús, esto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nos vamos a hacer unas casitas, unas enramadas aquí y nos vamos a quedar a vivir aquí. Y Jesús le dijo, ni soñando, chicos, vuestro trabajo sigue. Venga, esto era para tomar batería, ahora a caminar para adelante. Dios nos lanza, nos proyecta a cosas nuevas y mejores, preparadas de antemano para que andemos en ellas. Está en nosotros decidir de abandonar lo que nos lastra del pasado y caminar con pasos firmes hacia adelante. Dios nos está hablando en esta tarde. ¿Queremos alcanzar la nueva nave? Probablemente necesitemos tomar decisiones importantes. No depende de cuánto pongamos, depende de lo que Dios ponga en el corazón. ¿Qué pasa si mañana se convierte el más rico del pueblo? Dice, eso, pan comido para mí. Como lo queremos, ¿no? Ese futuro sí que nos gusta. Dios nos puede sorprender. Dios nos puede sorprender de una manera. No digo que va a llover dinero, porque yo no creo en esas cosas. Pero creo que si nosotros tomamos la decisión de dejar que nuestros pensamientos del pasado nos estén frenando y cambiando nuestro espacio actual, nos lanzará aún a proyectos mejores. Y déjate asombrar por el Señor. Déjate que el Señor tome el control. Él está aquí en este lugar. Él está en esta iglesia
Él está en esta congregación, Él está en este culto y nos está hablando. Y voy a pedirte en este momento que te pongas de pie, allí donde estás, y pienses un momento cuál es tu situación actual. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aleluya, la voluntad de Dios es santa, es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Por favor, no te conformes con lo que tienes, extiéndete a lo que está por delante. Mira hacia Jesús, mira la cruz de Jesús, porque seguramente serás sorprendido por esa cruz.